completándose, pueden usar el grupo de WhatsApp del grupo para que puedan buscar grupos o buscar participantes de grupos y hacer estos grupos de A6, ¿ya? Voy a esperar todavía el día de hoy más los grupos. Si el caso existiese de que existen personas de que no pueden encontrar grupo, yo voy a agarrar a esas personas y les voy a incluir a otros grupos, ¿no? Cosa de que yo ya voy a formar ese grupo de A6. Voy a ir completando, ¿no? Hasta hoy tenemos para que esos grupos se armen. Cosa de que mañana ya tengamos los grupos armados. ¿Por qué? Porque tenemos que de una vez generar el trabajo grupal, ¿no? Entonces mañana generamos el trabajo grupal, les explico cómo va a ser el trabajo grupal y para eso hasta mañana ya tiene que estar elaborado las listas de grupo. Ya, entonces nos haremos el día de hoy más. Por favor, grupos de A6, ¿no? Entonces, esos grupos de A6, si no estuviesen en 6, yo voy a agarrar a personas que no tengan grupos y insertar a los grupos y generar la lista al día de mañana. Otra cosa, en los grupos, por favor, los que ya son de A6, mándenmelo en un formato, ya sea Word o Excel, ya, por favor, para que yo no typee y tal vez cometa el error de colocar mal sus nombres, ¿no? Entonces, por favor, los mándenmelos a WhatsApp en un archivo, inmediatamente llega, lo voy a descargar a la computadora y voy a ir generando la lista de los grupos, ¿no? Entonces, por favor, vayan enviándome he visto algunos WhatsApp ahí que me mandan en el texto del WhatsApp simplemente los nombres, ¿no? Se me va a complicar un poco a mí copiar esos nombres, ¿no? Entonces, por favor, les pido que lo manden en un archivo, ya sea Excel o Word, para que me sea más sencillo, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Reclamos, alguien no quiere hacer grupo. Recuerden que el hecho de hacer grupo por ahora es todo virtual, ¿no? No es necesario que se unan los grupos para hacer los trabajos, porque si se van a dar de cuenta el trabajo que voy a darles o los trabajos que les voy a dar durante el semestre, no ameritan que sea necesario realmente juntarse en un lugar, ¿no? Lo que sí podrían coordinar también vía WhatsApp o vía Zoom, reunirse vía Zoom y coordinar el tema de sus trabajos entre ustedes. Esto de como el Zoom es gratis, tranquilamente lo podemos hacer o coordinar por WhatsApp entre ustedes, ¿no? Entonces, no es obligatorio que se unan en un lugar para hacer el trabajo grupal, pero sí las notas son grupales, ¿no? Eso sí, desde ya. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas, antes de que pasemos al avance de nuestra materia? Respecto al grupo que ahora están, ¿eh? O a los grupos. ¿Alguien le falta grupos? ¿Alguien le falta integrantes? ¿O quieren que yo haga acá de cupidos y les vaya presentando entre ustedes para que vayan generándose los grupos? No quiero hacerlo porque ustedes ya se conocen mejor cómo están. Me parece que algunos de tercero y cuarto, o cuarto y quinto, no sé cómo se mezclan los grupos y a veces hacer con otros. Muchos se han quejado de que no responden de una manera correcta, ¿no? Entonces, por eso es que van a hacer por afinidad, pero hasta cierta medida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy día voy a esperar esto y mañana no hay eso y a todos los demás los uno en un grupo, los uno grupos o los sacos, si es que también fuesen de más de 6, ¿no? Solo tienen que ser 6, exactamente, ¿no? Supongo que van a ser tal vez unos cuantos sobren, ¿no? No sé cuántos son realmente hasta ahora, no tengo la lista oficial, pero tratemos de
generar estas listas en función a que de todo el semestre vamos a trabajar con este grupo, ¿no? Con el grupo que van a formar. Dudas, jóvenes, señoritas, jóvenes, caballeros, señoras, señores. No hay dudas, bien. Entonces, Se entendido, ingeniero. Bien, entonces empezaremos con la materia. Por lo pronto nos abocaremos a la materia. Pongan atención y luego de la clase se ponen a unirse entre ustedes, a llamarse, a whatsappearse. Como les digo, pueden usar el grupo de WhatsApp para conversar y buscar el grupo. Entonces, luego de la clase, ahora pongamos atención a lo que estamos haciendo o vamos a hacer. Entonces, ya habíamos avanzado el tema de la capacidad, ¿no? De carga última y admisible, ¿no? Para un poco registrar lo que habíamos mencionado, que esa capacidad admisible va a estar dada por, le vamos a colocar capacidad admisible igual a la capacidad última dividido entre un factor de seguridad, ¿no? Este factor de seguridad varía en función a muchas cosas, ¿no? Este ya es un valor más del criterio del calculista. ¿Por qué? Porque uno puede confiar en los resultados, confiar en el laboratorio y ponerle un factor de seguridad, digamos, menor. Pero uno también puede no confiar y colocar un mayor valor, ¿no? Entonces, por lo pronto está oscilando entre 2, 3, 4, a veces el factor de seguridad que se utiliza, ¿no? Entonces, este factor de seguridad le vamos a llamar factor de seguridad a esto. Va a ir variando entre 2 hasta 4, en algunas ocasiones he visto manejar, ¿no? Yo, en lo personal, con el laboratorio que tengo, yo uso 3, ¿ya? Hago un intermedio entre los dos, ¿no? Ni confío tanto, ni tampoco lo menosprecio, ¿no? Entonces, este valor depende mucho del grado de confianza que le demos, no solo al laboratorio, sino también a la toma de muestras, ¿no? ¿Qué tal si la toma de muestras puedo haber fallado en algo? Entonces, si estoy seguro que lo hice bien la toma de muestras, entonces le puedo dar un 2, ¿no? Y si le he mandado a hacer la toma de muestras al ayudante y él lo habrá hecho como habrá querido, entonces no voy a tener mucha seguridad de los resultados del laboratorio, entonces me iré al otro factor que es 4, ¿no? Que es un poco más, digamos, no conservador, sino más conservador en cuanto a su rango de valores que vamos a obtener con esto, ¿no? Entonces, depende de eso, también depende de, ¿cómo se llama esto? Les dije, ¿verdad? El laboratorio que están haciendo, la toma de muestras, del método que han usado para la toma de muestras, de la extracción de la muestra, el método de excavación que han usado. Entonces, en cuanto a la confiabilidad del resultado o de los resultados que se obtienen, entonces se asume este valor, ¿no? Como les dije, yo por lo general manejo un valor de 3, ¿no? Entonces, esta capacidad admisible es la que vamos a usar para el diseño geotécnico de la fundación, ¿no? Entonces, por eso conlleva una gran, digámosle, importancia este valor o el cálculo de estos parámetros. Sin más, vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo de esta teoría de Terzaghi, ¿no? Entonces, voy a abrir mi pizarrita y le voy a colocar el ejemplo. A ver, déjenme ver si aquí hay espacio. Sí, aquí nada más. Entonces, acá vamos a colocar el ejemplo. Denme un segundo, voy a dejar de compartir y enseguida les vuelvo a compartir. Voy a colocar el ejemplo en
la pantalla en este, bueno, no en este momento, sino en unos momentos. Espérenme, por favor, un par de segundos y lo voy a llevar a mi pizarra, el ejemplo. Bien, entonces les comparto. Bien, me dice, es un ejemplo extraído o un problema extraído del libro de mecánica, perdón, fundamentos de cimentaciones, ¿no? De Brajadas. Me dice el ejemplo, le vamos a poner acá ejemplo número 1, me parece que es. Sí, es el primero. Entonces, me dice, para los casos siguientes, determine la capacidad de soporte de la carga vertical bruta de la cimentación. Utilice la ecuación de Terzaghi. Suponga falla por corte en el suelo. Entonces, les decía que la falla por corte se va a dar precisamente con esta, de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a asumir eso y precisamente estas ecuaciones nos van a ayudar a calcular esos valores, ¿no? Entonces, me dan, además me dice que utilice la ecuación de Terzaghi y suponga que la falla es por corte del suelo y utilice un factor de seguridad igual a 4. Entonces ya me están dando el factor de seguridad. Yo tengo que calcular la carga admisible, que en el texto lo llama bruta, pero que nosotros en nuestro medio lo llamamos capacidad admisible, ¿ya? Entonces la pregunta literal, ¿no? Es capacidad admisible nuestra incógnita. Para esto nos dan el factor de seguridad que es igual a 4 para este ejercicio. Entonces, vamos a agarrar primeramente la muestra A. La muestra A tiene valores definidos. Vean ustedes que para cada una de estas ya tenemos dos diferentes parámetros, ¿no? Que lógicamente van a depender de la figura o del tipo de excavación y van a depender de la profundidad a la que ustedes van a fundar. Una vez que ya lo tengan el cálculo estructural, van a decidir hasta cuánto pueden echar, que por lo general va de entre 1 metro a 2 metros dependiendo del tipo de suelos que tengamos, ¿no? Ustedes por mecánica del suelo ya saben que los estratos pueden variar en la profundidad, ¿no? Entonces, vámonos con el inciso A. Entonces, para yo calcular la capacidad admisible, vale decir que cuánto va a soportar mi suelo haciendo el diseño. Entonces, yo necesito la capacidad última. Esto lo voy a poner en un recuadro porque es una fórmula importante. Y también estas otras lo vamos a poner en recuadro, ¿no? Esta y esta de acá, creo que es esta. Bien, entonces esas tres las tenemos ahí. Y recuerden que esta última es para cimentación circular, no le puse, lo vamos a poner más adelante. Entonces también me dice cada inciso qué tipo de cimentación es. Me dice para cimentación continua, que también es conocida así a las fundaciones corridas. En algunos textos lo llaman cosida, en algunos textos lo denominan continua, ¿no? Eso depende de la traducción del texto. Generalmente los textos se generan en inglés y lo transforman al español, ¿no? Entonces a veces se traduce de diferente forma.
Entonces, para empezar, yo tengo que calcular el Q último, ¿no? Porque voy a necesitarlo para capacidad admisible. Entonces, el Q último está generado de la siguiente forma. Me dice, como mi fundación es continua, es también conocida como corrida, les decía, para cosidas es esta, la ecuación, ¿no? Entonces, vamos a copiar eso precisamente acá. Para una fundación cosida, la ecuación está dada como Q último es igual a C NC Q NQ más un medio o 0,5. En algunos textos le ponen un medio y en algunos 0,5, pero es lo mismo, ¿verdad? B por N gamma. Entonces, desde ya el ejercicio se torna algo sencillo porque nos dan todos los valores, ¿no? Tenemos el valor de la dimensión de la fundación cosida o de la cimentación cosida, que es B. Me dan D, que es la profundidad de desplante. Aquí le llaman DF, es que nosotros lo llamábamos D, ¿recuerdan? Es esa profundidad de desplante. Me dan también el ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico. Entonces, lo único que nos quedaría para nuestra muestra A es reemplazar, ¿no? Me parece bastante sencillo este ejercicio, pero que nos va a ayudar a dilucidar algunos parámetros en unos momentos. Bien, entonces, reemplazaremos. Tenemos, antes de reemplazar, tenemos todos los valores menos estos factores de capacidad de carga, ¿recuerdan? Se llaman así, factores de capacidad de carga. Y esos factores están, recuerdan, les dije que están en la tablita. En este momento no tengo la tablita que el otro día les mostré, pero sí voy a ir a traerme acá mi libro digital y buscar esa tabla. Ya denme un segundito, vamos a ir a buscar el libro digital. Me voy a ir a la tabla. Ustedes también abran sus textos digitales, los que tienen, y nos vamos a el capítulo, dependiendo, ¿no?, de qué edición es, pero vámonos al capítulo que tiene que ver con capacidad de carga. Es el capítulo que lo denomina así en el libro de Brajadas. Dice cimentaciones superficiales, capacidad de carga última. En esta edición que lo tengo en digital es en el capítulo 3. Y ahí les mando en este momento el texto. Lo voy a traer acá adelante de ustedes. Y este sería, ¿no? Entonces, en ese texto me dice que, les decía, ¿verdad? Por ejemplo, en el que vimos el otro día, era la captura de mi texto y que tengo en físico, que está en la 9ª edición ya. Entonces, era diferente número de tabla, ¿no? En ese decía 6.1, en este que es la 7ª edición, por ejemplo, que lo tengo en digital, me dice que es la tabla 3.1, ¿no? La cuestión es que estemos en los factores de capacidad de Terzaghi, ¿no? De la ecuación 3.4, 3.5, 3.6, ¿no? Las que vimos adelante en nuestra pizarrita, ¿no? Entonces me dice que para el inciso A, vamos a ir a llevar adelante la pizarra, me dice que el ángulo de fricción es 25. Entonces yo voy a ir a mi tablita, a esta tablita, y voy a buscar el 25. Precisamente es el último de esta columna, ¿no? 25. Acá en esta columna tenemos los ángulos de fricción y ahí voy a encontrar el 25. Entonces voy a agarrar esto y estos tres valores tienen que ver con NQ, NC y N gamma, ¿no? Entonces hago una capturita para que me lo lleve allá y no tenga que estar viendo a cada rato. Recuerden que es NC, NQ y N gamma, ¿no? Entonces vámonos con esos valores a nuestra pizarra.
Entonces, acá vamos a borrar todavía esta parte y acá le vamos a pegar lo que habíamos encontrado déjenme moverlo, seguramente en algún lugar se ha pegado, acá está, de tablas, ¿no? Para 25 grados, esto de tablas hemos extraído y tiene estos valores. Recuerden que para este caso, mi tabla me decía que esto era el ángulo de fricción, esto era NC, esto es NQ y N gamma, ¿no? Entonces, esto ahora ya se puede sacar de tablas tranquilamente, ¿no? Antes tenían que, bueno, antes lo usaban la tabla, ahora inclusive pueden calcular las ecuaciones que se las hemos planteado, pero para hacerlo más sencillo, simplemente vamos a extraer de la tabla. Entonces, ya tengo estos valores, ahora sí puedo continuar con mi cálculo, ¿no? Me decía que NC, perdón, el Q último va a ser nada más que C para el inciso A es 28,75 kilonewtons, 28,75 kilonewtons metro cuadrado. Veremos que todas las unidades están en el sistema internacional, entonces me voy a olvidar de las unidades. Por NC de la tabla 25,13 más Q. Recuerden que Q, vamos a hacer acá un paréntesis, recuerden que Q, en el texto nos llama, perdón, en nuestro apunte hemos puesto Q barra porque puede llegar a confundir con esta otra Q. Esa Q barra no era más que multiplicar el peso específico por la profundidad de desplante, que para el texto lo llamaba dF, ¿no? Profundidad de desplante. Entonces, eso voy a reemplazar acá directamente. Ese Q barra es el peso específico, vale decir, como no nos dice nada de estratos, seguramente este suelo es un suelo único en toda la fundación, entonces vamos a tomar en cuenta eso. 1729 por NQ. Y NQ en su tablita dice 12,72. Más un medio de gamma era, ahí estaba 1729 por B, para el inciso A, B es 1,22 metros y por N gamma, y N gamma es 8,34. Este cálculo, por favor, me ayudan, por si acaso recordarles que yo los ejercicios no los preparo, sino los resuelvo con ustedes, ¿no? Por eso es que voy a pedir siempre ayuda con sus calculadoras. Va a pasar lo mismo cuando hagamos en aula, ¿no? Cuando estemos en aula, igual forma yo directamente agarro un ejercicio y lo pongo a resolver con ustedes sin previo haberlo resuelto en casa. Pero me sale 1030,38. 1030,38. ¿Puede alguien más rectificar este valor? Sí, perdón, ingeniero, sale eso. Ya. Las unidades, recuerden que esto está, el valor de C está, haremos un análisis dimensional, kilonewtons metro cuadrado. Esta otra, el valor de Q, recuerden que esto está en kilonewtons metro cúbico y esto está en, perdón, acá hemos cometido un error, no nos faltaba multiplicar el gamma por D. Aquí es gamma, Q barra es gamma por DF por NQ. Entonces acá no le pusimos D. Siempre hay que hacer un análisis dimensional para que las unidades caigan, ¿no? No caían las unidades. Entonces es 1729, acá 1729 por DF, porque estamos calculando esto. Y el DF para nuestro ejercicio de profundidad de desplante es 1, perdón,
0,91. 0,91 por, ahora sí, recién el N gamma, ¿no? Perdón, el NQ. El NQ es 12,72. Ahora sí, por favor, vuelvan a calculármelo. 1010.58. 1010,58, está bien. Muy bien, muchas gracias. 1010,78. 58. 58. Van a estar en kilonewtons, estábamos analizando, ¿verdad? Kilonewtons, metro cúbico con metro se van a hacer metro cuadrado. Entonces también es kilonewton metro cuadrado. Esta otra. Estamos kilonewtons metro cúbico, también con esta que está en metros, se va a volver metro cuadrado. Entonces, todas están en kilonewtons metro cuadrado. Es bueno hacer eso porque así inclusive encontramos errores como el que estábamos cometiendo, ¿no? ¿Cuánto es este valor? Lo tenemos que llevar a capacidad admisible, ¿no? Y recuerden que capacidad admisible está definido como la división de esa capacidad última dividido entre un factor de seguridad, ¿no? Y que para nuestro ejemplo nos dice que va a ser 4, ¿no? Entonces, vamos a dividir entre esto en 4. Y vamos a tener también acá la capacidad admisible. ¿Cuánto le sale, jóvenes? 250 y algo. 52.64. 252,64 kilonewtons metro cúbico. Ahora mi pregunta es, en kilogramos fuerza, ¿qué es lo más habitual que van a encontrar en los informes? Como el otro día veíamos, ¿verdad? El informe estaba en kilogramos. Fuerza metro, inclusive en algunas ocasiones centímetro cuadrado. ¿Cuánto será el valor? Eso ya tenemos que aprender a convertir también, ¿no? Entonces, les menciono para que vayan también aprendiendo a ver el tema de recordar cómo convertir de kilonewtons a kilogramos fuerza o a kilogramos fuerza centímetro cuadrado o inclusive a megapascales, ¿no? Esto en megapascales estaría como 0,25 megapascales más o menos, ¿no? 0,25 megapascales. Es un valor, digamos, que es relativamente 25, relativamente alto, digámosle, en nuestro medio, porque lo habitual en nuestro medio está por los desde 0,5, 0,3 que he visto alguna vez, perdón, kilogramos centímetro cuadrado, hasta los 3, creo que el 3, lo máximo que he visto, por lo menos en mi vida profesional, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado. Entonces está por los 2 centímetros cuadrados, 2 kilogramos centímetro cuadrado, y está ahí más o menos razonable, ¿no? Si bien es un ejercicio, digamos, sencillo, porque a la hora de obtener los datos de laboratorio, que son básicamente estos los que tengo que tener de laboratorio, voy a necesitar el ángulo de fricción, la cohesión y gamma, que es el peso específico, ¿no? Fijarán ustedes que también dependiendo de la profundidad de cimentación y de la dimensión de esta cimentación, puede variar, ¿no? Yo aquí cambio la dimensión, pónganle que en mi zapata le pongo 1,5 metros, y yo no quiero fundar a 0,91, si quiero entrar más adentro, voy a fundar a 1,50. Entonces, este valor va a cambiar, por lo tanto, también va a cambiar la tensión admisible. ¿Vale? Entonces, varía en función a estos valores esta capacidad admisible. ¿Qué
¿Recuerdan en ese informe que veíamos el otro día? No nos decía nada, inclusive yo no recuerdo haber visto nada de a qué profundidad está esa fundación. ¿No? Si bien nos daban los estratos, nos decían un valor, algo me acuerdo, creo que eran 2 a 3, algo así decía, ¿verdad? Entre 2 o 3, o entre 1.43, algo así decía, ¿verdad? Y no nos hablaba tampoco del ancho de fundación que se había tomado para esa capacidad admisible. Entonces, ese es el error que varios laboratorios cometen, el de no relacionar la dimensión de la fundación y la profundidad de la fundación en el cálculo de sus capacidades admisibles. ¿No? Pocos, he visto, no recuerdo qué laboratorio era, y no les voy a decir tampoco porque sería antiético hablar mal de un laboratorio y hablar bien de otro. Ustedes ya lo van a ir viendo en su vida profesional. Existen algunos que sí, inclusive en algunos
A modo de asistencia vamos colocando nuestros códigos, por favor, todos los que estamos despiertos en el aula, digo en la sala, vamos colocando nuestros códigos en la sala de chat. Bien, entonces, como en este ejercicio nos plantea, aquí también se puede hacer otros análisis, ¿no? Como que este suelo tiene un ángulo de fricción, tiene una cohesión, por lo tanto es un suelo cohesivo. Al ser un suelo cohesivo, yo ya puedo intuir de que debe tener algo de arcilla ese suelo, ¿no? Entonces, inclusive con estos valores uno ya puede ir pensando de qué tipo de suelo es, ¿no? Y las experiencias ya les va a ir diciendo inclusive con el valor que si es realmente una arcilla pura o es una arcilla con contenidos de agregados, va variando, ¿no? Entonces, agarremos esos datos. El inciso B me plantea ya un ancho de fundación de 2 metros para también una fundación continua. Una fundación continua de 2 metros a una profundidad de 0,1 metros y un ángulo de fricción igual a 0, pero una cohesión igual a 0, ¿no? Entonces, recordarán que les mencionaba en nuestro análisis de corte que los suelos granulares y las arenas, las gravas, los ángulos la cohesión es un valor nulo, vale decir 0, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir que esta muestra número 2 es una grava o una arena, ¿no? Porque no tiene cohesión. Entonces, vamos a ir rápidamente a calcular para el inciso B el valor de la capacidad admisible. El procedimiento es similar, el ángulo de fricción es 30, vamos a llevar adelante la tabla, tienen ahí en sus pantallas seguramente la tablita, vamos a buscar 30, que está 26, 20, 29, 30, agarro nuevamente estos valores, me los copio y me voy a ir a mi pizarra, en mi pizarra voy a plantear esto, pero necesito otra hoja más, esta hoja ya se llenó, por lo tanto vámonos a otra hoja que hice. Vámonos a esta hoja. En esta hoja voy a usar esto. Bien. Entonces, acá vamos a copiarnos ya para nuestro inciso B, ¿no? Vamos a copiarnos precisamente estos valores y me voy a llevar acá adelante y arribita ese valor para que yo maneje nuevamente, ¿no? Ustedes ya inclusive pueden ir resolviéndolo en sus cuadernos de apuntes. Esto, ¿no? La capacidad última, ya vamos a ir directamente a resolverlo sin mucho brollo. Recuerden que esto es NC, esto es NQ y esto es N gamma. Esto es el ángulo de fricción. Para 30 grados teníamos esto. C, el valor no recuerdo, nos vamos a ir acá y vamos a copiar el valor de C. C es 0. Para el ejercicio, para la muestra 2, el valor de C es 0. Como valor de C es 0, recuerden que C, la ecuación me dice CNC más NQ más un medio de B por gamma por N gamma. Entonces, como este valor es 0, todo esto va a ser 0. Entonces, ya simplemente voy a tener que reemplazar, inclusive ya no necesito el NC, solamente voy a reemplazar estos valores. Recuerden que esto está definido como el valor de peso específico por la profundidad de desplante, ¿no? Entonces, eso es Q barra. Voy a reemplazar directamente acá. Para esto, mi valor de gamma es 17. ¿Y qué más vamos a necesitar de acá? 1 metro, 2 metros, ¿no? Entonces, es 17 por 1 metro mi profundidad de desplante, mi DF, por NQ, 22,46, ya pueden ir calculando, más un medio de B, que era 2 metros, por gamma, que es
17 también. 17 por n gamma 19,13 kilonewtons metro cuadrado nos va a dar el resultado. ¿Cuánto sale, jóvenes? 707.03. 707.03, estamos hablando de kilonewtons metro cuadrado. De donde con el factor de seguridad igual a 4, el Q admisible para este suelo, para esta muestra de suelo, para este TD, no más correctamente dicho, sería de 707,03 dividido entre 4. ¿Eso cuánto les da, jóvenes? 176,76. 176,76 kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Este sería el valor que me está pidiendo mi pregunta, ¿no? Ya es más sencillo, vamos a... Ojo que en este ejercicio acá nos hemos puesto a encontrar esto, que no es parte del ejercicio, sino era más parte de explicarles lo que pasa con los informes de laboratorio, ¿no? Y de mostrarles que la forma es incorrecta la que presentan, ¿no? Entonces, simplemente esto sería el procedimiento si yo conozco el B y conozco el DF al que quiero realizar mi fundación. Para el inciso C, este era el inciso B, para el inciso C, tenemos también el ángulo de 30 grados, ¿recuerdan? La única diferencia era de que variaban el tipo de cimentación, ¿no? En este caso ahora es una cimentación cuadrada. Y para una cimentación cuadrada, recuerden ustedes que teníamos ahí la ecuación, lo voy a mostrar nuevamente para recordar un poco. Acá, para cuando es una cimentación cuadrada, es esta la ecuación. Entonces, ahora tengo que reemplazar en esta ecuación y no en la de cocida. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a copiarme la ecuación acá. Me dice que la capacidad última, perdón, no quiero con azul, quiero con negro. Capacidad última es igual a 1,3 de el valor de C por NC más Q veces NQ más un medio, perdón, no es un medio A. Ahora para cimentaciones cuadradas es 0,4 de gamma por B por N gamma. Entonces, como el ángulo de fricción también es 30, entonces van a repetirse los valores de NC, NQ y N gamma, ¿no? Como también la cohesión para este ejercicio es 0, vamos a ir a ver un rato el ejercicio, también la cohesión es 0, entonces toda esa operación sería 0. Gamma es 16,5, 2, 3. Gamma 16,5, 2, 3. Entonces, eso vamos a reemplazar acá de una vez. Q último es 16,5 por 2 por NQ, y NQ era para nosotros 22,46. 22,46. Más 0,4 veces de gamma 16,5, B es 3 y N gamma para nosotros era 19,13, de acuerdo a la tabla, ¿no? 19,13. ¿Cuánto sale? Q último. Y con este Q último puedo yo calcular mi Q admisible. Mi Q admisible va a tener que ver con dividir el resultado ese por 4, que es mi factor de seguridad, ¿no? Vamos a calcular. 119.9. 119. Sí, 119.9. 119.9. Escucho varias voces, a ver. 1.119,95 kilonewtons sobre metro cuadrado. 1.119,95
25 me dijo. 95. 95 kilonewtons metro. Muy bien por la señorita que ya me dictó las unidades, porque siempre hay que manejar también las unidades. Entonces yo divido ese valor entre 4 y ya voy a tener la capacidad admisible, ¿no? ¿Y es cuánto? 279,98. 99. Gracias. Kilonewton sobre metro cuadrado. Bien, entonces ya tenemos también la respuesta de nuestro inciso C. Varían, fíjense que varían mucho las capacidades de carga. Uno, por el tipo de suelo. Varían también por el tipo de fundación. Recuerden que esta es una corrida y esta es una cuadrada. Varían por la profundidad. Esta estaba a 1 metro, esta estaba a 2 metros. Varían por la dimensión también. Este era de 2 metros su ancho. Este es una zapata cuadrada de 3 metros, 3 por 3 seguramente. Entonces varían de muchas formas, ¿no? Varían de estos valores, varía la capacidad admisible. Eso, jóvenes, en cuanto al ejemplo de la ecuación de Terzaghi. Es sencillo de aplicar, pero tiene sus aplicaciones, ¿no? Perdón, estoy redundando ahí, ¿no? Es sencillo de calcular o de reemplazar los datos, pero tiene aplicaciones, ¿no? Y vamos a ver eso mañana, cómo podemos aplicar esto a ya una zapata, ¿no? Una zapata, mañana vamos a predimensionar una cimentación aislada para empezar, ¿no? Que son las más sencillas. ¿Alguna duda, jóvenes? Inge, una cosa. El texto digital que tiene, ¿de dónde lo puedo descargar? En la red. Jóvenes, tienen que aprender también a hacer investigación, ¿no? Yo lo he encontrado en la red. Ustedes googlean y tranquilamente lo van a poder encontrar en la red. Ya. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda más, jóvenes? En cuanto a la tabla, no se preocupen, la tabla es la misma en todos los textos. Ya lo he verificado. Tengo un PDF antiguo que es de la 4ª edición, si no me equivoco. Lo he comparado con esta de la 7ª edición. Los valores son los mismos. Y lo he comparado con la 9ª edición, que yo la tengo en físico, y es la 9ª edición. En inglés lo tengo yo. Y los valores son los mismos. Así que entre ediciones no cambian los valores, simplemente cambia el tema de el número de tabla, ¿no? Si se van a su texto van a encontrar Terzaghi, y en Terzaghi van a encontrar la tabla 1, ¿no? Que para hasta la 7ª edición era 3.1, en la 9ª edición se volvió 6.1. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas? El examen me parece que es a la siguiente semana. Déjenme ver ¿Ustedes ya tienen el cronograma? ¿Ya los han publicado el cronograma en sus grupos? No, ingeniero. Bien, entonces yo lo voy a revisar un segundo, por favor, y voy a avisarles qué día aproximadamente debería de ser nuestro examen, si es que no cambia nada, porque a veces cambian a última hora, ¿no? Pero de acuerdo a lo que me informaron a mí, es que nuestro examen de ingeniería de túneles y fundaciones es el día lunes. Ya el día lunes es el examen de ingeniería de túneles y fundaciones. Entonces, mañana sería nuestra última clase, ¿no? Y también tomando en cuenta de que en la semana de exámenes está prohibido pasar clases, entonces sí o sí mañana es la última clase. Mañana vamos a hacer una aplicación de este método de la ecuación de Terzaghi, y con eso daríamos el avance, y hasta ahí sería nuestro primer examen, ¿no? Recordarles, ustedes ya han llevado conmigo mecánica de suelos, así es que en su gran mayoría no van a tener problemas, ¿no? O están repitiendo fundaciones, también ya me conocen.
preguntas teóricas, 30%, 70% preguntas de ejercicios, de resolver ejercicios. Y los primeros 30 minutos son para la teoría, la última hora es para el ejercicio. Me lo deben de subir, esos 30 minutos implican el tiempo para subirlo a la plataforma y el ejercicio de igual manera tienen que subirlo a la plataforma. Todo este examen se va a resolver en 1 hora y media, ¿no? Desde las 9 hasta las 10:30 está asignado nuestra hora de examen el día lunes. Están ya a ustedes avisados de antemano, ojo, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Ingeniero, buen día. Una consulta. Algunos tenemos choque de exámenes el día lunes. ¿Qué materia tienen? Sanitaria con el ingeniero Aguilar. Y él mismo nos había indicado que las otras materias las teníamos que dar miércoles y viernes. Porque justo igual es a las de 9 a 10:30 el examen que tenemos. De que todas las materias de ingeniería están en ese horario, de acuerdo a lo que me presentaron. Yo voy a presentar sus ingeniero Aguilar, como es el director académico. Deberíamos, tal vez esto lo ha generado jefatura, no sé quién lo ha generado este doble examen. Entonces voy a llevar su reclamo a instancias superiores para ver si modificamos o hacemos algo con el horario del examen, ¿no? Entonces déjenme coordinar y yo creo que hasta mañana también vamos a ver el tema de los horarios de examen, ¿no? Por favor, gracias, sí. Alguien más que tenga con otra materia, tal vez alguien con pretensado o alguien que tenga choque con álgebra, cálculo. Y yo paso tópicos, aún no me han dicho si va a ser el lunes o no, pero está casi en su mismo horario la materia. 10:30 a veces pasamos y a veces más tardecita. Por eso no sabría el examen, pero recomendaría, ingeniero, que fuera en la tarde el examen de usted. ¿Quiere dar el examen de usted, joven? Bien, lo vamos a conversar, ya tal vez inclusive podríamos llevar a otro día, pero vamos a conversar, voy a hablar con jefatura de carrera y llevarle su problema jefatura de carrera. Deben ser varios, supongo, que los que están con sanitarias y túneles, ¿no? Porque, sí, ingeniero, por favor, si se pudiera. Ya, vamos, se tiene que poder, ¿no? Porque no se pueden quedar sin dar el examen desde ya. Voy a coordinar con el jefe de carreras, tal vez me permitan modificarlo a mí, pero siempre con la venia de jefatura de carrera, ¿no? Entonces, déjenme coordinar hasta mañana y tenemos que tener ya mañana la fecha de examen, ¿no? Nos vemos mañana, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Ingeniero, Gracias. Hasta luego, ingeniero. gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.